¿Te da miedo ir tras tus sueños? ¿Te paraliza la idea de que tal vez no puedas conseguirlos o que no eres suficiente o que tal vez no tienes las herramientas necesarias o el conocimiento que debes tener para conseguirlo? Esto es algo sumamente normal que le pasa a muchísimas personas. Muchísimas mujeres en el mundo actual se sienten paralizadas porque no se creen capaces o no creen tener lo necesario para conseguir sus sueños. Y eso nos pasa a todas. La pregunta es, ¿qué puedes hacer para ir tras de un sueño que te da miedo? Una de las veces que estaba dando una conferencia, una mujer se acercó a mí y me dijo, Héctor, ¿cómo puedo ir tras un sueño que sé que quiero conseguir, lo sueño a diario, es algo que deseo, pero simplemente el hecho de pensar en accionar, a ir hacia él me paraliza? Y mi respuesta fue, primero hay que identificar si a lo que le tienes miedo es al sueño o al cambio que necesitas hacer en tu vida para conseguirlo. Si yo te dijera hoy, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida para conseguir los sueños o el sueño que deseas conseguir? Estoy seguro que una lista de cosas se vendría a tu mente en este momento. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos aterroriza el hecho de cambiar. En verdad, a lo que le tenemos miedo es al cambio, no realmente al sueño en sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En quién te tienes que convertir para conseguir ese sueño que tanto deseas? ¿En qué te tienes que convertir para conseguir aquella idea o aquella versión de tu ser que tanto deseas o con la que tanto has estado fantaseando o soñando? La cosa aquí es que muchas veces preferimos decir, no, es que el miedo me paraliza. Pero en verdad, ¿el miedo a qué? Y esto es lo primero que quiero decirte el día de hoy. La primera pregunta que yo te haría y la primera pregunta con la que iniciaría este camino a conseguir tus sueños es, tienes que ser honesta contigo. Número uno, tienes que ser honesta contigo. ¿A qué voy con esto? Si tú quieres conseguir un sueño, si tú quieres ir tras de algo, primero tienes que entender qué es a lo que le tienes miedo, qué es lo que te está paralizando. Se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero hay infinitas opciones. Por ejemplo, ¿tienes miedo a que te critiquen? ¿Tienes miedo a no ser capaz de darlo todo o de conseguir aquello que deseas? ¿Tienes miedo a no tener los conocimientos o habilidades necesarias para conseguir esto que tanto deseas? ¿O tal vez tienes miedo a que tu familia, amigos, no vaya a entender por qué estás yendo o modificando tu vida para ir tras ese sueño? O tal vez tienes miedo de ti misma, miedo de abandonar tu propio sueño en el camino, o miedo de no saber comprometerte o no saber disciplinarte con tu sueño. Pero es como si en verdad quisieras modificar tu vida por completo. Quisieras, y te pongo un ejemplo, quisieras levantarte todos los días a las 6 de la mañana, pero no pones la alarma, porque tienes miedo de que no te vas a despertar. Pero no te duermes temprano, porque tienes miedo de que no lo vas a lograr. Esto a veces suena un poco irracional. En verdad, tal vez, de lo que tienes miedo al no quererte levantar temprano o al no poner la alarma, es de que en la mañana, cuando suene la alarma, vayas a dialogar con tu mente para decir, ¿sabes qué? Creo que mejor me quedo otro ratito en cama. Y luego te vayas a sentir fracasada. Tal vez a eso es a lo que le tienes miedo. Pero lo primero que yo te diría que tienes que hacer para conseguir tus sueños e ir tras un sueño que te da miedo es primero ser honesta. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? ¿Qué es lo que realmente te está paralizando? ¿Qué es lo que realmente te quita el sueño o te quita las ganas de hacer las cosas? Y esto es muy normal. A mí a veces me pasa cuando tengo que hacer contenido o cuando tengo que hacer o tomar una decisión para mi marca personal o para mi marca o para lo que sea que tiene que ver con mi crecimiento y el alcance de un sueño o nuevos objetivos. Me sucede que cosas que me paralizan es como si se me quitaran las ganas por completo. Y puedo pasar de un momento a otro. Puede ser como si fuera bipolar casi. Estoy súper emocionado por una acción que voy a tomar, pero después se me arrebatan las ganas. Y esto no es por el miedo. Esto puede ser muchas veces por el miedo a fallar, miedo a la crítica y miedo de no lograrlo. Estos son miedos que yo he identificado en mí. ¿Cuáles son esos miedos que a ti te paralizan? Esos miedos que no te permiten avanzar o accionar para llegar a aquello que quieres lograr. Esos miedos que no te dejan caminar
para abrazar aquello que quieres lograr. Entonces sí, puede ser que la palabra sea miedo, pero ¿miedo a qué? Primero tienes que ser honesto contigo. Primero tienes que voltearte a ver a ti y decir, a lo que le tengo miedo es a que me critiquen, a sentirme vulnerable, a verme en cámara porque no me gusto. Porque solo así vas a poder encontrar el camino para cambiar esto hacia lo positivo. Esto es número 1. Número 2. Tienes que identificar las habilidades que te hacen falta para llegar a esa versión tuya que quieres. Identificar estas habilidades es simplemente hacer una lista de la persona en la que te tienes que convertir. ¿Qué es lo que tienes que saber? Por ejemplo, si yo tuviera que volverme programador para poner una página web, lo primero que tendría que estudiar supongo que es programación o acercarme a un programador, entender perfectamente las herramientas que necesito aprender para poder montar una página web. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que necesitas aprender para hacerte esa versión? Supongamos que hoy eres la versión A de esta persona que quiere conseguir aquello. Y la persona que lo va a conseguir, la persona que lo va a tener, simplemente va a ser la versión B. ¿A qué me refiero con la versión B? Esta persona que ya tiene las habilidades, que ya venció los miedos, que ya hizo práctica y tiene experiencia para llegar a eso y conseguir eso. ¿Estamos? Entonces, la pregunta que te tengo que hacer ahorita es, ¿cuáles son las habilidades y herramientas que necesitas tener para conseguir ese sueño? Por ejemplo, para hacer estos videos de YouTube, yo lo primero que tuve que hacer primero fue entender cómo crear el contenido, después saber un poco de iluminación, después saber un poco de video, después entender cómo subirlo a YouTube, después cómo editarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas que son muchas habilidades que tuve que aprender para estar hoy aquí sentado y que tú pudieras verme justo en este video? Entonces, si mi sueño era tener un canal de YouTube, tuve que pasar por un proceso de aprendizaje donde tuve que adquirir habilidades y herramientas. ¿Cuáles son esas habilidades y herramientas que necesitas para conseguir tu sueño? Teniendo una lista, vas a tener un camino claro de por dónde accionar para poder entonces adquirirlas y ponerlas en práctica para conseguir tu sueño. ¿Estamos? Número 3 sería entonces algo que yo creo que falla muchísimo en personas, en los seres humanos, y que tiene que ver con la disciplina y la consistencia. La disciplina es aquello que estás dispuesta a hacer aunque no tengas ganas de hacerlo o no te sientas con la voluntad de hacerlo. Esa es la disciplina. No todo el tiempo vas a tener las ganas de grabar un video, de grabar un video de YouTube, o de levantarte temprano, o de comer bien, o cualquier hábito que estés adquiriendo, o cualquier acción que estés haciendo para llegar a tu sueño. Eso es cierto. Por tanto, necesitas disciplina. Es ahí donde la disciplina inicia, comienza. Es donde la disciplina se pone en acción para poder entonces seguir accionando para llegar al sueño que queremos hacer, para llegar a completar el sueño que queremos completar, para llegar a abrazar y alcanzar aquel objetivo que estamos persiguiendo. Y después viene la consistencia. La consistencia no es otra cosa más que un jefe mío hace muchísimo tiempo decía, preséntate todos los días. Tienes que presentarte todos los días. ¿Quieres hacer algo? Preséntate todos los días. Despiértate todos los días. Levántate todos los días. Tienes que ser consistente. Si en tu calendario dice que vas a poner videos o vas a postear videos en YouTube todos los lunes, tienes que ser consistente. Tienes que tener una estrategia de consistencia, no una estrategia de fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas personas cuando inician a grabar, y esto me pasó a mí, lo puedes ver en mi canal de YouTube, cuando inician a grabar videos de YouTube o empiezan a postear contenido en redes sociales o empiezan a poner contenido en su blog, lo que les sucede es que esperan que a la primera el contenido se vuelva viral y ya no tengan que hacer más y miles de personas lo vean. Pero ¿qué sucede? Abandonan cuando esto no sucede. ¿Estamos? Si no tienes consistencia, no va a pasar. Uno de mis mentores, Brendon Burchard, dice algo que a mí me encanta y me cambió la vida, y es, cuando estés buscando oportunidad y vayas y toques a la puerta de la oportunidad, no te sorprenda que quien abra sea el trabajo. Tenemos que empezar a crear, mujer,
estrategias de consistencia, no estrategias de fe, no estrategias de postear algo y ojalá le vaya bien, sino estrategias de consistencia, estrategias de cosas que sucedan y sucedan a diario para que poco a poco se vayan construyendo. Y es aquí donde entiendes que Roma no se construyó en un día. Y es aquí donde entiendes que por supuesto el día de hoy tienes miedo de ir tras tus sueños, porque no has empezado en el camino que tienes que empezar, de la honestidad. Primero, ser honesta contigo misma. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es? ¿Es el miedo a fallar? ¿Es el miedo a la crítica? ¿Es el miedo a que no tienes las habilidades aún? ¿Es el miedo a que el conocimiento no lo tienes claro? ¿Es que no sabes lo que vas a hacer? ¿No tienes el camino? Tienes que ser honesta, número 1. Número 2, entender qué habilidades necesito para llegar a la cima. Si estoy hoy debajo de la montaña, ¿qué habilidades necesito aprender y adquirir? ¿Y qué herramientas para llegar a la cima de la montaña? No voy a poder solo con mis piernas. Tendré que aprender algunas cosas, comprar algunas cosas, adquirir algunas cosas, conocimiento, herramientas. Y número 3, disciplina y consistencia. Aunque no tenga ganas, aunque no quiera, entra mi disciplina a trabajar. Entra mi disciplina porque voy tras lo que quiero. Y la consistencia es el hecho de presentarme a diario. Si prometí estar diario grabando un video, estar diario posteando un video, tengo que prometerme a mí mismo con mi consistencia, disciplina, trabajarlo para diario estar ahí y entonces llegar y alcanzar el objetivo. Si te fijas, alcanzar un sueño no es otra cosa más que series de pequeñas acciones bien pensadas y planeadas para conseguir lo que quieres. Tú puedes tener absolutamente todo lo que desees si en verdad empiezas a accionar, a trabajar por ello y te comprometes con ello. Hey, antes de que te vayas, recuerda suscribirte a mi canal para que aprendas más de imagen. Y deja en los comentarios cualquier duda o pregunta y yo te la resolveré. Y no olvides darle me gusta al video y compartirlo en redes sociales. ¡Hasta pronto!